veremos la teoría de Grocio acerca de la expiación. Esta teoría realmente representa un camino medio entre la doctrina de los reformadores y la teoría de Socinio. Grocio mismo, obviamente, no lo consideró así, pues intituló su obra Defensa de la fe católica concerniente a la satisfacción de Cristo contra Fausto Socinio de Siena. Es la obra de un hábil jurista quien, sobre la base del derecho romano, al que Socinio apeló, señala varios defectos en los argumentos de Socinio. Al mismo tiempo, Grocio no logra refutar la crítica más importante de Socinio a la doctrina de los reformadores, a saber, que Cristo realmente no llevó ni podía llevar la pena de la ley impuesta a los pecadores. En efecto, el mismo Grocio abandonó aquella teoría y comenzó a hablar de una nueva teoría. Él sostiene que no hay cualidad dominante de justicia distributiva en Dios que demande que los requerimientos de la ley sean cumplidos en cada detalle, y que, en caso de transgresión, hace completa satisfacción mediante castigo imperativo. La ley con la que tiene que vérselas el pecador no es una copia de la justicia inherente de Dios, sino una ley positiva, en oposición a la ley natural, un producto de la voluntad divina, por lo cual Dios no está obligado de manera alguna, y la cual Él no puede alterar ni abrogar como le plazca. Tanto la ley misma como su pena pueden ser modificadas, hasta abolidas totalmente por el soberano del universo. Aunque Dios ciertamente quiso que esta ley sea válida y obligatoria, se reservaba el derecho a suavizarla si juzgara que era lo mejor por alguna razón importante. Esta es la idea fundamental que Grocio aplica en su teoría de la expiación. En estricta justicia, el pecador merecía la muerte y la muerte eterna. Pero ya que en la realidad la sentencia no es estrictamente ejecutada, los creyentes están libres de condenación. Hay una suavización de la ley, es decir, se prescinde de la pena sin estricta satisfacción. A la verdad, Grocio habla de Cristo como quien rinde satisfacción, pero ésta no debe ser entendida en el sentido estricto de un equivalente exacto de la pena que merecía el hombre. Es sólo un equivalente nominal, algo que Dios está contento de aceptar como tal. Grocio dice, este acto del Padre, en cuanto se relaciona con la ley, es mitigación, pero en cuanto se relaciona con lo criminal, es remisión. De acuerdo a la doctrina de los reformadores, existe tal mitigación de parte del juez supremo en la adopción del principio de la sustitución vicaria, pero no en la sustitución que se hace. Esta es real y no un mero equivalente nominal. Grocio extiende el principio a ambas. Los sufrimientos de Cristo no fueron solamente un equivalente nominal de los sufrimientos a causa del género humano. Grocio niega que su teoría sea una teoría de la libre remisión, pues aquella, según él, denota un acto por el cual un acreedor, sin compensación de ninguna clase, remite absolutamente una deuda. Pero a este punto surge la pregunta, ¿por qué Dios simplemente no abrogó la ley, ya que el hacerlo estaba dentro de su poder? ¿Por qué es necesario que Cristo debiera sufrir? ¿Por qué la pena no fue remitida por completo? Grocio responde que Dios, como gobernador del universo, tenía que mantener el orden en su gran reino. No hubiese sido seguro para él remitir sin revelar, en alguna manera, la naturaleza inviolable de la ley y su santa indignación contra el pecado. Shedd dice, los sufrimientos y muerte del Hijo de Dios son una exhibición ejemplar del odio de Dios hacia el mal moral, en relación con el cual
es más seguro y prudente remitir la pena, la que hasta donde a los atributos de Dios corresponde, podría haber sido remitida sin aquellos. Por lo tanto, la necesidad de la expiación está basada en los intereses del gobierno moral del universo. De ahí que esta teoría se llame la teoría gubernamental de la expiación. Por un lado, la teoría de Grocio muestra ciertas tendencias hacia la doctrina de los reformadores. Por lo menos, tiene cierta apariencia de enseñar una expiación objetiva y mantiene que la expiación fue necesaria para salvaguardar el gobierno moral del universo, la cual es una consideración que ocupa un lugar secundario en la doctrina de los reformadores. Por otro lado, la teoría de Grocio tiene afinidad con la teoría sociniana. Basándose en la naturaleza y atributos de Dios, ambas teorías niegan el requerimiento de la satisfacción que Cristo rindió. Niegan también que ésta sea el equivalente pleno de la pena por el pecado. Según Grocio, es perfectamente evidente que la muerte de Cristo es meramente ejemplar y de ninguna manera retributiva, mientras que los reformadores afirman ambas cosas. Finalmente, según esta teoría, los sufrimientos de Cristo meramente sirven al propósito de impedir pecados futuros y realmente no hacen expiación por los pecados pasados. Veremos la opinión arminiana de la expiación. Esta tomó forma después que Grocio había publicado su obra, y los dos teólogos más activos en su elaboración fueron Kurzeliao y Limborch. Estos no adoptaron el esquema de Grocio, aunque se unieron a él en el intento de navegar entre la Escila de los socinianos y el Caribdis de la doctrina de la Iglesia. En concordancia con los reformadores, los arminianos basaban la necesidad de la expiación en la naturaleza divina antes que en los intereses del orden moral, aunque le faltó desarrollar la idea con consistencia lógica. Es bastante característico de la opinión arminiana el representar la muerte de Cristo como una ofrenda sacrificial, pero al mismo tiempo mantener que este sacrificio no debe considerarse como el pago de la deuda, ni tampoco como completa satisfacción de la justicia. Es más bien algo concomitante o una conditio sine qua non del perdón de los pecados. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios juzga adecuado relacionar la manifestación de su gracia perdonadora con la previa muerte de un sacrificio. Los sufrimientos y la muerte de Cristo son considerados como penales y judiciales, y por lo tanto tienen la naturaleza de castigo. Sin embargo, esto no significa que Él sufrió lo que el hombre merecía sufrir, sino que significa que solo por orden divino, su muerte sacrificial tomó el lugar de una pena y como tal tenía el efecto de reconciliar a Dios con el hombre y procurar el perdón de los pecados. Esto significa que la muerte de Cristo no se considera como una pena sustitutoria, la cual es un estricto equivalente, que es la opinión de los reformadores, sino como una sustitución por una pena la cual puede ser inferior en mérito. Se habla de la muerte de Cristo como una satisfacción benevolente. En este punto hay mucha coincidencia entre Grocio y los arminianos. Ellos tienen varias objeciones a la doctrina de la expiación oficialmente adoptada, y las más importantes de estas pueden ponerse en los siguientes términos. Primero, Cristo no sufrió la pena total por el pecado, puesto que no sufrió la muerte eterna, sea en tiempo o grado. No hubo sufrimiento eterno en su caso, ni tampoco hubo
desesperación absoluta. Segundo, si Cristo expió completamente el pecado, la gracia divina no tiene nada que cumplir. Si la justicia está satisfecha, la remisión del pecado no puede ser más un asunto de divina compasión. Y tercero, si Cristo rindió plena satisfacción, Dios no tiene el derecho de demandar fe y obediencia, ni castigar al pecador si es que fracasa en obedecer, porque es injusto ejecutar doble castigo por el mismo pecado. Además, ellos consideran la expiación de Cristo como general o universal, lo cual significa que Él hizo una expiación por los pecados del género humano en general y por cada individuo en particular. Dios envió a Cristo al mundo y Cristo se ofreció a sí mismo voluntariamente con el propósito de salvar a cada individuo del género humano. Pero aunque la expiación es universal en la intención divina, no es universalmente efectiva, puesto que muchos se pierden. Este fracaso parcial es atribuido a la obstinación del pecador al rehusar la expiación ofrecida y al frustrar la intención divina. La aplicación efectiva de la expiación depende, últimamente, en la voluntad del pecador, la cual puede, y en muchos casos frustra, el propósito mismo de Dios. En oposición a este error arminiano, el Sínodo de Dort tomó la posición de que la expiación de Cristo, aunque completamente suficiente para la salvación de todos los hombres, era, sin embargo, provista solamente para aquellos en quienes es efectivamente aplicada, en otras palabras, para los elegidos. Además, mantenía que la aplicación eficaz de la expiación, últimamente, no depende de la decisión del pecador, sino de la determinación divina para ejercer gracia especial. Por el poder del Espíritu Santo, la expiación de Cristo se hace efectiva en los corazones y vidas de todos aquellos por quienes Cristo derramó su sangre. Todos ellos son salvados y deben su salvación exclusivamente a la gracia de Dios. Veremos la contemporización de la escuela de Saumur. La escuela de Saumur representa un intento de suavizar el calvinismo riguroso del Sínodo de Dort y al mismo tiempo de evitar el error del arminianismo. Esto se ve especialmente en la obra de Amiraldo, quien denodadamente enseñó un universalismo hipotético que en realidad era una especie de expiación universal. Por un decreto antecedente, Dios quiso que todos los hombres debieran ser salvos bajo la condición del arrepentimiento y fe en Jesucristo. Por lo tanto, Él envió a Cristo al mundo para morir por todos los hombres. Pero en vista de que por sí mismo nadie se arrepentiría y creería, Dios por un decreto subsecuente eligió a algunos como los objetos de la operación salvífica de su gracia. Estos y solamente estos son realmente salvos. El resultado de esta contemporización demostró que era una posición insostenible. Algunos de los seguidores de esta escuela enfatizaban el primer decreto y la oferta universal de salvación basada en este, y así acabaron cayendo en el terreno arminiano. Otros enfatizaban el segundo decreto y la necesidad de la gracia eficaz, retornando así a la posición calvinista. Las opiniones de la escuela de Saumur fueron, prácticamente, compartidas por Davenant, Calamy y especialmente por Richard Baxter en Inglaterra. Las opiniones peculiares de esta escuela dieron ocasión para la elaboración de la fórmula helvética de consenso por Turretin y Heidegger, en la cual se combaten estas opiniones.